¿De qué hablamos y a qué nos referimos y por qué insistimos tanto los que tocamos estos temas, ¿no? Cuando le ponemos la etiqueta de precariedad laboral a este estado de sufrimiento permanente que tenemos los teatreros, que no es, lamentablemente no es solo un estado de sufrimiento artístico, que ese también existe, ¿no? Lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, le importará a alguien esto que hago, sino que va más allá de ese problema. La precariedad laboral no es algo nuevo en la historia de la humanidad, es decir, es algo que ha existido en muchas etapas de la historia con más fuerza o menos fuerza dependiendo de los sistemas de producción en los que vivimos, pero que pareciera que el nombre como tal lo hemos empezado a usar de manera más reciente, ¿no? Entonces pareciera que es algo nuevo. Creo que es muy importante reconocer y localizar que no es un fenómeno nuevo ni en la historia de las artes ni en la historia de la humanidad en general. Básicamente la precariedad laboral se refiere a una serie de condiciones que sufre a una persona que trabaja para ganarse la vida. Y esta condición de trabajar para ganarte la vida pareciera que también es una circunstancia que ha existido siempre, pero que si analizamos con cuidado las maneras de vivir de otras comunidades que están fuera de los sistemas hegemónicos, resulta que no necesariamente es así, ¿no? Y eso empieza a generar preguntas. No siempre la gente trabaja para ganar dinero. No en todas las sociedades ni en todas las comunidades ocurre. Claro, en un mundo globalizado con un sistema eminentemente capitalista, sí, no hay de otro, ¿no? Pero si nos vamos hacia atrás en la historia, encontramos que hay no solo grandes territorios, sino también periodos enteros de la historia donde no fue así. Desde que existe la humanidad, la mayor parte del tiempo la humanidad no trabajó para ganar dinero, mientras existió como tal. Lo que pasa es que es un periodo de tiempo tan amplio que no hubo historia que lo registrara, porque ni siquiera había escritura que lo registrara, y entonces quedó en el olvido. Pero la mayor parte del tiempo la gente trabajaba para conseguir el alimento de cada día, y ese trabajo le llevaba a lo mejor 2 o 3 horas y ya, y no necesitaba nada más, cada día 2 o 3 horas para comer ese día. Entonces resulta que no trabajaban para conseguir dinero, trabajaban para conseguir el alimento, que consistía en cazar, en juntar, en recolectar frutos y hierbas, y en cocinar y preparar las cosas. Pero el balance de tiempo ocupado en su subsistencia era mucho menor, ¿no? Ocupaban probablemente 5 horas del día, 4 horas del día, y no tenían que gastar tiempo transportándose de un lado a otro, ¿no? Es decir, ocurría, y cuando se acababa la comida en un lugar, iban a otro lugar. Tampoco fue un mundo idílico, porque pues, se morían mucho, no había ningún tipo de sofisticación médica, entonces pues te podías morir de un resfriado y de muchas enfermedades comunes, pero tampoco había posibilidad de tener grandes epidemias o pandemias, porque los grupos eran tan reducidos que las enfermedades contagiosas se acababan muy pronto. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue la mayor parte de la humanidad. Digamos que la mayor parte de la humanidad no existió esto que llamamos precariedad laboral. La precariedad laboral empezó a existir cuando se empezó a jerarquizar los estilos de vida, es decir, cuando unos pocos empezaron a acumular mucho de lo que se producía, y muchos se volvieron solamente los trabajadores que producían para abastecer a esos pocos. Y entonces se empezaron a desarrollar un montón de problemas en la civilización. No me voy a detener ahí porque el problema es obviamente muy complejo y ha sido ampliamente analizado en otros lugares, pero nos trajo, o es el origen, el punto de partida de lo que llamamos precariedad laboral. Resulta que hay que trabajar para ganar dinero para comprar las cosas que necesito, porque ya no trabajo para conseguir las cosas que necesito, ¿no? Ahí hay una división que está puesta primero: trabajo para conseguir el dinero, y este trabajo, pues el dinero me lo tiene que dar alguien que ya tenga el dinero, ¿no? El dinero no surge así nada más porque sí, sino hay un grupo que controla la posibilidad de acuñar el dinero, de hacerlo válido,
para que los otros lo usemos para intercambiar las cosas, ¿no? Bueno, al final de cuentas la precariedad laboral en el siglo XX, en el siglo XXI, acaba teniendo unas características, ¿no? Y es que para conseguir ese dinero yo empiezo a aceptar horarios flexibles de trabajo, es decir, yo ya no tengo un horario fijo, o si tengo un horario fijo, termino quedándome más tiempo del que implica mi horario fijo, o mi horario fijo es intercambiable, ¿no? Es decir, tú trabajas 4 horas diarias, pero yo te digo cuándo. O sea, hoy van a ser de 7 de la mañana a no sé qué, mañana va a ser de tal a tal, y siempre es variable. Y resulta que eso a mí me da una serie de inestabilidades, ¿no? Porque al no tener un horario fijo yo empiezo a tener problemas porque no puedo planear a futuro, ¿no? Resulta que mi horario flexible me impide hacer planes a futuro, me impide disponer del tiempo libre supuestamente que tengo. Los sueldos son inestables, es decir, la precariedad laboral incluye que el sueldo a veces llega y a veces no, aunque yo trabaje, o llega tarde, o a veces no tengo trabajo y no llega, ¿no? Es el típico caso del freelance que dices, bueno, tengo un montón de trabajo en una temporada y luego nada de trabajo en otra temporada, ¿no? Y tengo que vivir de lo que pude ahorrar en esta temporada, pero no significa que la temporada que no gane yo no tenga chamba, porque invierto todo ese tiempo en conseguir más chamba, que es parte del trabajo. Entonces pareciera que tengo mucho tiempo libre, pero estar desempleado para un freelance es no tener tiempo libre porque tienes que estar consiguiendo trabajo y eso ocupa tu tiempo, pero eso nadie te lo paga. Entonces resulta que esta inestabilidad del acceso al dinero se vuelve también un problema para disponer de qué voy a hacer con mi tiempo libre. Y recordemos que tiempo y trabajo van muy relacionados. Es decir, yo trabajo y el tiempo que trabajo es un tiempo que invierto en algo, y en teoría el tiempo libre es lo que me queda después de trabajar, lo cual a mí también me da un tema para reflexionar. Si el tiempo libre es libre, el tiempo de trabajo entonces ¿qué es? ¿Es tiempo esclavo? ¿O tiempo qué? ¿No? Porque el tiempo libre es el otro, pero ¿por qué no el tiempo libre es el tiempo de trabajo? ¿Qué antítesis hay en esos dos conceptos? Resulta que la precariedad laboral también incluye a todos aquellos que ya no reciben prestaciones de ningún tipo, ¿no? Puede ser que tuvieras un horario estable y un sueldo regular, pero sin ningún tipo de beneficio, es decir, no tengo seguridad social, no tengo posibilidades de ahorro para la vivienda, no tengo cobertura de nada, no tengo vacaciones pagadas, no tengo nada porque mis contratos son de 6 meses y si quieren me los renuevan, no hago antigüedad en el trabajo. Todo eso es parte de lo que se llama precariedad laboral y de hecho es la manera normal de contratar hoy en día, ¿no? La precariedad laboral hoy en día está generalizada en los modelos de contratación. Ya queda muy poca gente que consigue un contrato con todos los beneficios que en teoría marcaba la ley. Muchas veces también trabajamos sin contrato, ¿no? El contrato es una invención relativamente nueva para el trabajo, pero resulta que por lo menos sirve o ha servido para proteger el trabajo del trabajador. Cada vez es más común encontrar trabajo sin contrato, es decir, contratos de palabra, podríamos llamarlo, o contratos que no están para favorecer al trabajador, sino solo para proteger a quien contrata, ¿no? Podría poner un ejemplo local cuando estuve trabajando aquí en la Universidad de Hidalgo, ¿no? Es decir, yo dejé de trabajar en la Universidad de Hidalgo porque querían que firmara una carta de renuncia anticipada. Eso significa que ellos me pueden despedir y como yo ya renuncié anticipadamente, entonces no me van a dar ningún tipo de liquidación. Entonces yo firmo un contrato que después tengo que firmar algo que dice que no, que acepto lo que sea, que me hagan con tal de tener la chamba. Por supuesto, en mi caso no acepté porque además pagan una mierda. Entonces dices, espera, me estás ofreciendo esta miseria de sueldo y además mi dignidad. Si yo venía por gusto, ¿no? O sea, casi que venía por el gusto de dar las clases
y resulta que además quieren pasar por encima, pues no, ya es demasiado. Bueno, eso es una práctica común en todos lados. Lo sorprendente en el caso de la universidad es que es una institución pública, porque, o sea, eso ya es como una cosa que se va agravando, ¿no? Lo empieza a practicar la iniciativa privada como prácticas deshumanizantes, y acaba siendo copiado el modelo de las instituciones públicas que supuestamente están para proteger a los ciudadanos y a las personas, ¿no? Entonces, bueno, la cosa se va poniendo cada vez peor. Pero podríamos decir que la precariedad ya es la norma en el mundo occidental contemporáneo y en el mundo oriental también, en este mundo globalizado, porque se impuso, y se impuso como norma porque es resultado de una política global diseñada. Es decir, no es casualidad que esto pase, no es que ay, ni modo, no nos dimos cuenta y pasó. Hay un diseño que viene dictado por organismos financieros internacionales a los estados, es decir, digamos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y digamos, los organismos que prestan dinero a los países les ponen como condición ciertas prácticas para poder prestarles el dinero, y estas prácticas incluyen que haya flexibilidad laboral y para que las empresas, es decir, los inversionistas, se decidan a poner su dinero en esos lugares. Es decir, yo te presto, Fondo Monetario Internacional, te presto un dinero como país con tal de que haya posibilidad de que venga la inversión a tu país y además de que liberalices los mercados. Entonces, bueno, estas condiciones, estas prácticas requieren que los trabajadores sean baratos y que las empresas puedan contratar y despedir cuando quieran sin demasiado costo para que se atrevan a invertir, porque si no, el costo de la inversión, dicen los empresarios, es demasiado alto, y si inviertes y luego tienes un sindicato que te pide cosas, pues ya los beneficios no son tan grandes, entonces no te conviene invertir. Esta lógica acaba imponiéndose en todos los países democráticos y acaba generando un estado de precariedad general, que además tiene consecuencias sociales terribles, ¿no? Y esas consecuencias incluyen depresión, incluyen un montón de problemas de estrés y de salud, incluyen violencia y delincuencia organizada. O sea, todo va junto, no es que sean problemas separados, sino que se van afectando unos a otros, ¿no? También el proceso, como va ocurriendo esto, es bastante complejo, pero está demostrado que allí donde la desigualdad crece y se genera la precariedad, entonces la depresión aumenta, aumentan los suicidios juveniles, aumenta la delincuencia organizada, porque se vuelven áreas de oportunidad. Es decir, una persona con un empleo precario está mucho mejor dispuesta a agarrar una pistola y robar. ¿No? Tiene una disposición. Y también es una persona que cualquier problema de neurotransmisores que venga genéticamente programado en su cerebro se va a disparar a partir del estrés que le genera la situación de la precariedad. Entonces las consecuencias empiezan a ser una cascada de desastre social. No sé si les suena. Eso se llama neoliberalismo y es un plan que diseñaron en una universidad en Chicago. Ajá. Es decir, existe un lugar donde fue diseñado como tal y fue concebido. Y dijeron, esto tiene que ser. Y cuando lo diseñaron, los güeyes que lo diseñaron, resulta que todo el mundo les decía, están locos, porque lo diseñaron en un contexto social que era muy diferente, que era un programa de inversión fuerte del Estado en políticas públicas. Ese programa se había desarrollado después de la crisis del 29, cuando colapsaron los mercados mundiales y los estados poderosos dijeron, tenemos que proteger a nuestros trabajadores, porque si no los comunistas se los van a llevar. Es decir, había un hemisferio occidental que digamos, había apostado al modelo capitalista y un hemisferio oriental, obviamente con sus excepciones en ambos lados, que había apostado a la economía comunista. Y los comunistas le garantizaban o le prometían a la gente un mayor grado de igualdad. Entonces los de este lado dijeron, si no equilibramos un poco la balanza,
Resulta que el comunismo, que estaba muy fuerte y que tenía muchas posibilidades de triunfar como hegemonía económica global, pues corrían el riesgo de perderlo todo en ese sentido, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a proteger a los trabajadores, y fue el tiempo de lo que se llamó el New Deal en Estados Unidos, o de las políticas económicas keynesianas que diseñó un tal Keynes. Y esas políticas económicas incluían mucha protección y mucha estabilidad a los trabajadores, es decir, les garantizaban contratos que no eran por un año, es decir, te contrataban de aquí por tiempo indefinido hasta que se rescindiera el contrato. Ese contrato incluía un montón de prestaciones y protecciones y te garantizaba que, aunque fueras un trabajador obrero, ibas a tener un mínimo para vivir. Y entonces el salario mínimo, la semana de vacaciones obligatoria, la jornada de 8 horas, en fin, un montón de cosas, la prohibición del trabajo infantil, se terminaron de consolidar en esa época. Venían de antes y de luchas además anarquistas y comunistas, no es casualidad. Todos esos beneficios laborales se consiguieron muchas veces a costa de sangre. Pero se fortalecieron los sindicatos y de alguna manera los trabajadores contaban con una protección que permitía, además, que esos trabajadores tuvieran cierta capacidad de consumo, y ese consumo en teoría iba a sostener la economía capitalista que estaban tratando de rescatar o de salvar. Entonces, cuando la escuela de Chicago diseñó el programa de liberalización radical, dijeron, están locos si lo que está funcionando es esto, ¿no? Y tardaron un tiempo, digamos de los 50 a los 70, en poder implementar sus teorías económicas en circunstancias concretas y sociales. Uno de los primeros experimentos fue en Chile. Estos, imagínense, unos tipos en Estados Unidos y en Chicago, en una universidad, medio aislados y medio mal vistos por sus socios económicos y por el mismo gobierno de Estados Unidos, dicen, bueno, vamos, ya que aquí no podemos, busquemos un país que sea adecuado. Chile en los 70s acababa de triunfar un gobierno socialista, pero estos cuates empezaron a llevar ya tenían ellos una escuela en Chile fundada. Entonces, cuando triunfa el gobierno socialista, estos se reúnen con militares y con gente de la extrema derecha y planean un golpe de Estado, derrocan y asesinan al presidente Salvador Allende e instalan una dictadura militar en 1973. Y a partir de que se instala la dictadura militar, entonces empiezan a probar las teorías económicas. Ese fue el primer laboratorio de las teorías económicas neoliberales. Y en una dictadura militar, curiosamente, lo que ellos decían es que el neoliberalismo era la esperanza de la democracia. Es decir, que la democracia y el mundo occidental solo se iba a salvar a través de este modelo económico. Pero su primer experimento es instaurar una dictadura militar. Y se fue popularizando porque resulta que se dieron cuenta que la crisis social era un área de oportunidad para generar grandes ganancias a los empresarios. Es decir, ahí donde había una crisis social, había un enriquecimiento mayor, no menor. Y cuando había crisis social, los trabajadores estaban mucho más dispuestos a vender más barato su trabajo con tal de no perder. Y ahí empieza, junto con este modelo neoliberal, la nueva etapa de precarización. Es decir, empieza como un viraje, una vuelta atrás en términos de conquistas sociales y laborales. Los sindicatos empiezan a ser cooptados, empiezan a ser destruidos, empiezan a ser desmantelados. En México, por supuesto, los sindicatos independientes se agotaron en esa etapa, pero de por sí ya venían con una carga de sindicalismo charro, ¿no? Donde el sindicato en realidad está liderado por una gente que es leal a la cúpula gobernante y no a los trabajadores que tendría que defender, ¿no? Entonces el líder sindical se enriquece, los trabajadores están más o menos protegidos, pero el sindicato funciona como un coto de poder que garantiza además un voto masivo hacia ciertas personas, al partido o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que era idealmente una organización sindical para proteger a los trabajadores se vuelve una especie de coto de poder para los políticos y o empresarios que controlan tanto las finanzas como las políticas públicas. Resulta que este Estado tiene una serie de consecuencias o estas condiciones.
Para empezar, hay más facilidades de explotar a la gente. Si la gente no sabe si mañana va a tener trabajo o no, es mucho más fácil que tú le pongas las condiciones que quieres. Si tú pones a competir, es decir, si yo tengo aquí y yo digo, oigan, tengo un sueldo de 10,000 pesos, pero solo para uno. Entonces, para dárselo a ese uno, peleense. ¿No? O bueno, a ver, encuérense. O a ver, que córtense el pelo. La tienes fácil, ¿no? Sí. Pero es lo que compa no tanto, vas a tener que sacrificar algo, ¿no? Y las chicas, ¿qué tal? Es decir, yo tengo la posibilidad, en el momento que yo tengo esos 10,000 pesos mensuales que ofrecerles, puedo hacer que compitan por ellos. Dice, ok, yo tengo 10,000 pesos, pero al que me cobre 9 le doy la chamba. Yo me quedo los otros 1,000 mensuales. ¿No? Es decir, es mucho más fácil si ustedes lo necesitan que si ustedes tienen otras opciones de chamba de 10,000 pesos, me van a mandar a la chingada. Entonces la precariedad hace posible que yo tenga esta facilidad de control sobre el empleado, ¿no? Y además, ya una vez contratados, compitan, porque el que rinda más va a mantener su chamba y el que rinda menos se va. Eso también está muy cabrón. Entonces, si yo mantengo ese estado, ya está como a la expectativa de lo que hacen los demás, ¿no? También que ajá, ¿qué están haciendo los otros, no? Y qué curioso, pero en una lógica de esta naturaleza, el que hace bien las cosas empieza a ser mal visto por los otros. Pero no es que sean envidiosos naturales esas personas. Esas personas, yo estoy seguro que en general son personas normales, o sea, todos tenemos envidia, todos tenemos... Pero en el momento en el que los metes en el ambiente tóxico ese, la envidia empieza a crecer y a crecer. Entonces, si lo haces bien, me quieres chingar. ¿No? Entonces, imagínate, todo eso genera lo otro, el estrés laboral. Ya voy a un ambiente que está de la chingada. No me la voy a pasar bien ahí. Obviamente cada vez puedo pagar menos, ¿no? Y siempre los voy a tener contra la pared, ¿no? Es decir, las experiencias de cuando le dicen a la costurera que fabrica los tenis Nike en cuánto los venden, y se ponen a llorar porque el costo del tenis es un año de trabajo para ella, ¿no? Y, o sea, como que no hay ninguna lógica, porque la que lo hace es ella. Hay cada vez más exigencias, cada vez se empieza a generar un ambiente de miedo, y eso lleva a un individualismo exacerbado. Es decir, yo, como estoy en un ambiente donde tengo que pelear para sobrevivir, y pelear significa chingar a otros, entonces me vuelvo individualista. No hay nada que estimule mi cooperación, ¿no? Y una vez que me vuelvo individualista, para sobrevivir a mi propio individualista me vuelvo cínico. Y entonces cínico significa me vuelvo orgulloso de mi individualismo. Estoy orgulloso de no necesitar a nadie. Estoy orgulloso de ser más chingón que los otros y pasar por encima de ellos. Y lo puedo decir y lo puedo presumir. Es una práctica muy común estar orgulloso de chingarse a otro. Se debilitan los vínculos humanos. Más estoy en esta lógica, además de que tengo menos tiempo para estar con personas que quiero, con las personas que quiero, se van debilitando los vínculos familiares, los vínculos de las amistades se van perdiendo, se van alejando. Ya nadie sale de su trabajo a reunirse con sus cuates, ¿no? Lo que era una práctica posible para un obrero que salía de la fábrica con un horario más o menos controlado gracias a un sindicato, sale de la fábrica y se reúne con los compas o con la familia, tiene un tiempo para convivir con otras personas, resulta que ya no existe, porque además te vas a pasar 2 horas antes y 2 horas después desplazándote de un lugar a otro, ¿no? Otra característica de la precariedad laboral es la distancia que tengo que recorrer para llegar a mi lugar de trabajo. Por ejemplo, también los ingenieros petroleros, ¿no? Que se van 15 días, ajá, regresan un fin de semana,
y pues por lo general terminan divorciados o por parejas estables. Bueno, lo que decías de las relaciones. Sí, exacto. Ahora, con todo y que los ingenieros petroleros todavía tienen cierta protección, es decir, dentro del universo de la precariedad laboral, en México esa zona todavía está más o menos protegida, cada vez menos también es cierto. Y con un sindicato que es el sindicato charro por excelencia, es decir, el líder sindical petrolero es conocido por sus lujos y excesos, ¿no? También hay otra cosa. A lo largo del siglo XX, las luchas laborales, las luchas comunistas, anarquistas, que procuraron los derechos, que consiguieron las grandes conquistas de los trabajadores, también trajeron una conciencia de clase en esos trabajadores. Es decir, la conciencia de que yo pertenezco a una clase social, que es la clase social del proletariado. Y eso significa que vendo mi fuerza de trabajo. O sea, ser proletario no significa otra cosa más que te vendo. O sea, yo como no tengo nada, lo único que tengo es mi cuerpo y mi conocimiento. Y entonces es lo que vendo. Eso es fuerza de trabajo. Y aplica también para una persona que pasó por la universidad y que no tiene nada más que los conocimientos que adquirió en la universidad y que luego va y los vende. Vende su conocimiento como fuerza de trabajo, sus horas del día como fuerza de trabajo. Eso es ser proletario. No, o sea, proletario no significa ser pobre, significa que vendes tu fuerza de trabajo. ¿Sí? Pero perder la conciencia de clase, perder la conciencia de que eres un proletario, es parte de toda esta precariedad y de esta lógica neoliberal. Porque en el momento en el que tú dices, no, yo no soy proletario, entonces pierdes tu posibilidad de asociarte con otros proletarios para conseguir cosas. Y te convencen de que lo que tienes que hacer es esforzarte más, darlo todo, darlo al 100 y llegar más lejos. ¿Sí o no, raza? ¿No? Bueno, esta idea de tener que superarte a ti mismo para llegar más lejos a través del esfuerzo personal es parte del diseño de la precarización y del neoliberalismo. Y esto nos lleva a la famosa fórmula del emprendedurismo, ¿no? Es decir, del hombre que es un emprendedor porque toma las riendas de su trabajo y crea su propia empresa para llegar más lejos, ¿no? Ahí hay una trampa terrible. No digo que nadie lo logre, es decir, el emprendedurismo funciona porque hay gente que sí lo logra, ¿no? Es decir, hay gente que sí, a partir de un esfuerzo personal y de un trabajo constante, logra superar su propia clase social, pasar de ser un proletario a ser un pequeño burgués, ¿no? Y burguesía tampoco es que sea algo necesariamente malo, solamente un burgués es aquel que posee los medios de producción, ¿no? Es decir, que tiene las cosas con las cuales se pueden producir nuevas cosas que luego se van a vender. Pero lo que no tiene el pequeño burgués es la fuerza de trabajo, y contrata y paga la fuerza de trabajo del que no tiene los medios de producción. Perdón por esta breve introducción al marxismo. Pero entonces yo tengo los medios y tú te contrato para que hagas los productos. Como ya te pagué porque hicieras los productos son míos y entonces yo los vendo a lo que quiero. Y el proceso de trabajo crea un valor extra en los productos, se llama plusvalor tal cual, y ese plusvalor es lo que me da a mí la ganancia. Bueno, hay gente que de estar vendiendo su fuerza de trabajo logra romper, hacerse de unos cuantos medios de producción y empezar a volverse entonces un capitalista, ¿no? Más que un capitalista, un pequeño burgués. Y el capitalista finalmente se convierte en aquel que maneja justamente el capital, es decir, que tiene el dinero para comprar los medios de producción, pagarle al empleado y que su dinero produzca más dinero. Es decir, el dinero ya no produce cosas, sino solamente produce más dinero. Y ese es el mecanismo por el cual funciona el capitalismo, dinero que produce más dinero, ¿no? Ya no son los productos en sí mismos, sino dinero reproduciéndose a sí mismo. Para llegar al teatro, que ya estoy a punto de llegar, había que pasar por este breviario de economía política, porque economía y política no son cosas separadas. Es decir,
la economía y la economía dicta políticas y la política condiciona la economía, es decir, siempre están interrelacionadas una cosa con otra. Incluso en la misma familia, para administrar los bienes de la familia se despliegan políticas, ¿no? Una política es cuánto dinero le doy al niño de lo mínimo, ¿no? Y en qué le permito gastarlo y en qué no. Hay una economía y hay una política, ¿no? Porque en qué le permito gastarlo también dicta hacia dónde lo estoy queriendo. Todo esto también, toda esta precariedad tiene otra consecuencia, que es la desorganización. En la medida en que no tenemos conciencia de clase y que no nos identificamos con un problema común, es decir, no, él es pobre porque no trabaja, entonces porque es pendejo, no como yo. Yo voy a ser rico, ¿no? Entonces, en el momento en el que no nos identificamos, que no tenemos un problema común, no tenemos por qué organizarnos. Y si no estamos organizados, no tenemos posibilidades de cambiar nuestra propia situación, es decir, de transformar la realidad. Porque resulta que la única manera de transformar efectivamente la realidad es organizándonos, ¿no? Es decir, juntando una bola de cabrones que les pasa más o menos lo mismo, que tienen los mismos problemas, y resolviéndolos como sea. El mejor ejemplo es cuando te quedas sin agua en el edificio donde vives. Sí o no que se organizan los vecinos para conseguir el agua. O sea, no hay de otra. ¿Por qué? Porque es necesario. Y en el momento en el que te quedas sin agua, te vas a morir en 2 días. Entonces todos los vecinos, ahí sí no dudan ni un poquito en juntarse y decir a quién tenemos que ir a hacerle qué para que tengamos agua. Bueno, eso es extensivo, ¿no? Pero la precarización desarticula, desmoviliza, desorganiza. Ahora sí pasemos a las artes escénicas. Voy a hablar de teatro, pero hagan de cuenta que teatro incluye todas las artes escénicas, ¿va? Para no meternos en broncas de ese tipo. Resulta que a principios del siglo XX empezó a considerarse el teatro como un arte autónomo, es decir, la puesta en escena como un arte autónomo, más allá de un arte literario que luego era puesto en escena como la tradición dictaba. Antes existían dramaturgos que ponían, o empresarios dramaturgos, o dramaturgos y empresarios que montaban obras, pero nadie se hacía realmente cargo de la puesta en escena. Bueno, sí, a veces los mismos dramaturgos, a veces los mismos actores, siempre hubo un trabajo de puesta en escena, pero no había una conciencia de que esa puesta en escena fuera un arte en sí mismo. Hacia principios del siglo XX, es decir, también coincidiendo con todas las crisis de la industrialización y del trabajo industrial, empieza a gestarse esta idea de que hay una puesta en escena con el teatro de arte de Stanislavski, como que tenía un objetivo artístico más allá de solo el objetivo narrativo. Es decir, que la puesta en escena podía tener una poética en sí misma, que era independiente a la poética del texto. Y que entonces el trabajo del actor era parte de esa poética, y que el trabajo del actor también era un acto poético como tal. Digamos que también todo el siglo XIX consistió en una serie de innovaciones en términos artísticos que además que incluían una disputa importante en Europa entre romanticismo y realismo, ¿no? Entre dos maneras de ver el mundo, poéticamente hablando, y que trajo como resultado, en principio, el teatro de arte de Stanislavski, que tiene una singularidad muy interesante. Stanislavski empieza siendo un empresario que fracasa y que se salva su teatro de arte porque llega la Revolución Rusa y le da un subsidio. Claro, también lo empieza a censurar, ¿no? Aunque hay una etapa todavía del inicio del cambio de sistema entre los zares y el Soviet Supremo, donde todavía el estalinismo feroz y represor, y terriblemente represor, no estaba operando. Es decir, hay una transición allí donde vive y desarrolla también su arte Stanislavski, es decir, el antes y el después, justo ese momento de transición, que le permite ese subsidio seguir desarrollando sus poéticas
con una cobertura y mantener, gracias a ese subsidio, a todo un equipo de actores con sueldo para desarrollar esas experimentaciones y esas poéticas que está queriendo investigar, y que además él está tratando de lograr una manera de actuar que parezca verdadera y que parezca natural. Pero para lograr eso necesita mucho tiempo, y para tener ese tiempo necesita poder pagarle a la gente y que la gente pueda vivir y dedicarle ese tiempo a hacer eso. Bueno, solo el subsidio lo logró. Como empresario no lo logró, ¿no? Porque él viene de una familia, Stanislavski venía de una familia acomodada, ¿no? de la nobleza de la Rusia zarista, que le permitió tener al principio una serie de recursos de los cuales disponer para empezar sus experimentaciones, pero que obviamente llegando a la Revolución Rusa se le acabaron, además ya había fracasado económicamente con ese aprendizaje, y entonces requirió el subsidio y el rescate. Bueno, ¿por qué hablo en específico de Stanislavski? Porque es el paradigma de la compañía teatral de arte. De hecho, su teatro se llamaba Teatro de Arte de Moscú. Y es lo que cualquier estudiante de teatro promedio está tratando de hacer. No digo replicar las poéticas de Stanislavski, pero sí un teatro de arte, es decir, un teatro con objetivos artístico-poéticos. En la misma sintonía estuvieron Brecht, estuvo Beckett, Peter Brook, con todos los movimientos del siglo XX, Grotowski, todos ellos hicieron teatros de arte y son de alguna manera los grandes referentes del siglo XX en cuanto a teatralidad y puesta en escena, y desarrollaron sus poéticas siempre a cobijo de instituciones que les permitieron vivir de eso que hacían. Es decir, vivir de eso que hacían significa que tú vas a dedicarle muchas horas del día a trabajar en eso que haces. Solo entonces vas a ser un gran artista. Si tú no le dedicas mucho tiempo, vas a ser un artista mediocre, a menos que venga mal algo en tu cabeza y seas un genio desquiciado. Pero esos son tan excepcionales y además son tan inmamables que es mejor que no existan. O sea, yo por mí dejaría de lado los genios delirantes y me quedaría con el trabajo promedio. Me parece mucho más interesante, además. Entonces, el tiempo que le dedicas a hacer algo va en directa proporción a la calidad que obtienes. Entonces, si tú ensayas 1 o 2 días a la semana, 2 horas, no te va a quedar bien la obra, a menos que ensayes 3 años para hacerlo. Y no, de veras, no es, o sea, no hay de otra. Y si acabas de salir y estás tratando de entender de qué se trata esto de hacer teatro, si no dedicas tiempo, no te va a quedar bien. Punto. Ay, nos reunimos, ensayamos en un mes. Ok. Puede ser que haya algunos actores, algunos directores, algunos dramaturgos que puedan lograr en un mes sacar una buena obra. Pero eso solo ocurre porque antes invirtieron muchísimo tiempo aprendiendo y entendiendo y pensando y trabajando y perfeccionando el oficio. Pero si no está ese tiempo invertido, no va a pasar. No va a pasar, ¿no? Luego dicen, ¿por qué nos quedó mal la obra? Pues cuando ensayaste. ¿No? Y así, de entrada Margul les decía que 100 ensayos. 100 antes de estrenar una obra. Más o menos. Ok, igual estaba loco el viejito, pero de menos 50, porque con 20 no queda. En serio que no alcanza. 20 ensayos no te alcanza para hacer bien una obra. 20 ensayos de 4 horas. Bueno, te alcanza para hacer una obra cumplidora si ya traes más o menos las herramientas dominadas. Cumplidora. Pero si además tú tienes que investigar y desarrollar y tratar de encontrar una poética en el trabajo de ensayos, no va a pasar. ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Quién paga ese tiempo de trabajo? Y aquí es donde viene todo el problema en el que estamos metidos hoy en día, que es justamente una precariedad radical. El teatro siempre ha sido un oficio precario en el sentido de que los contratos estables son muy raros y han sido muy raros a lo largo de la historia de la humanidad. Pero antes las compañías se organizaban como eso, como compañías estables. Y ser una compañía estable, aunque fuera una compañía itinerante, que circulaba de un lugar a otro,
les permitía el suficiente tiempo de, o sea, imagínate, es una compañía que le daba, o sea, que pasabas 8 meses del año juntos, además de que se cogían todos con todos y se acababan odiándose todos a todos, también tenían mucho tiempo para trabajar juntos, mucho tiempo para desarrollar cierta poética que además respondía muy directamente a sus necesidades, ¿no? Y a sus posibilidades reales. Estas compañías, estos grupos, no es que no tuvieran precariedad, porque había un alto grado de precariedad en no saber si en la siguiente ciudad voy a poder presentarme o no, va a llegar la gente o no, me van a dar el permiso o no, etc. Pero el grupo por lo menos constituía una especie de protector al trabajo, ¿no? Es decir, el saber que soy parte de un grupo y que el grupo me va a sostener cuando yo no pueda, ¿no? Porque el grupo ganaba todo juntos y claro, se repartía la lana unos más y otros menos, pero al final de cuentas el grupo se protege, es decir, si uno es lastimado, el grupo lo cubre, no lo abandona, ¿no?